Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Buenas tardes con todos. Espero que me logren escuchar. Bien, me logran escuchar. Veo unos likes que me van poniendo. Voy a ir compartiendo mi pantalla. No sé si ya logran visualizar mi pantalla, jóvenes y señoritas. Estoy compartiendo ya mi pantalla. Vamos a esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Buenas tardes. Profesora, buenas tardes. No tenía señal para reportarme la hora. Profe, buenas Buenas tardes. tardes con todos. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Miss, tardes. buenas Como iba tardes. indicando, hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Esperar un momento ya para poder dar inicio con la clase. Profesora, buenas tardes, disculpe. Muy buenas tardes. Hay que esperar a ver un momentito ya para poder dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar inicio ya con la clase, jóvenes y señoritas. Miss, buenas tardes. Recién ingreso. Buenas tardes, no hay ningún problema. Recién vamos a dar inicio con la clase. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Darles la bienvenida. Yo sé que hay algunos que están ingresando por primera vez a lo que es el aula virtual, pues darles la bienvenida. Bueno, en esta semana y la siguiente semana vamos a ir realizando ya el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender el día de hoy es regla de 3. Será docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, voy a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Si es que ya les falta, ¿no? En este caso una semana, esta semana y la siguiente, pues, ¿no? De participar a lo que es las clases virtuales. Hay que tener en cuenta que sus participaciones es muy importante, que ustedes tienen que tener en cuenta. Pues para ello espero que logren ingresar con sus propios datos. Si en caso lo están ingresando, ¿no? A la clase virtual con otro correo, pues indiquen a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a realizar el día de hoy. No siempre, o sea, vamos a estar considerando todo, ¿no? En este caso, en el módulo que se les ha brindado. Por algo estamos en lo que es el aula virtual para poder ir aprendiendo más cosas, ¿no? Y para ello, pues, siempre es bueno ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a aprender. Sin más que decir, vamos a ir empezando ya con la clase. Miss, disculpe. ¿Ya está compartiendo la pantalla? Sí, estoy compartiendo la pantalla. No puedo Entonces, visualizar, Miss. No sé qué pasa con la no sé si pantalla. tienen ese inconveniente los demás, porque yo sí estoy compartiendo ya mi pantalla.
Sí se Sí ve se ve, en Miss. la pantalla. Dice el profe. Ya. Si en caso tiene ese inconveniente, por favor salir del aula virtual, ingresar nuevamente. Posiblemente tenga una baja cobertura, ¿no? Del internet y por eso es lo que no logra visualizar mi pantalla. Ya, mis gracias. Ya nada. Les estaba indicando respecto a los saberes previos. Se vamos a dar a conocer a qué se refiere la magnitud matemática, ¿no? Es aquella, o sea, cuyo cambio aumenta o el aumento o disminución, o sea, donde se puede expresar con unidades, es decir, se puede medir. Y las magnitudes proporcionales son aquellas que al compararse cambian en forma proporcional. Esto, bueno, son los saberes previos que ustedes tienen que tener en cuenta antes de ir viendo lo que es la regla de 3. Ahora sí, regla de 3. La regla de 3, o sea, vamos a ir indicando, vamos a tener, o sea, dos clases, de las cuales tenemos lo que es simple, y eso se va subdividiendo en directa y lo que es inversa. Y otro, la regla compuesta. Por eso les indicaba, en este caso vamos a tener, o sea, dos tipos de regla, la regla simple y la regla compuesta. En la regla simple, pues estamos observando que tenemos otra subdivisión que es directa o puede ser inversa. Para lo cual, ¿no? Para poder ir indicándose todo lo relacionado con cada uno de ellos a qué se va refiriendo, pues vamos a ir viendo a continuación. La regla de 3 simple. Es aquella que se aplica cuando en el problema participan solo dos magnitudes. Y estas se pueden dividir en dos tipos. Lo hemos estado indicando. La regla de 3 simple puede ser directa, puede ser la regla de 3 simple inversa. Y no olvidarnos que en este caso tan solo participan dos magnitudes. Puede ser directa o también en inversa. En primer lugar, vamos a ver la regla de 3 simple directa. Se usa cuando las dos magnitudes son directamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra también debe aumentar o disminuir proporcionalmente. Ahí estamos observando las dos magnitudes. Tengo una magnitud 1 y magnitud 2. Vamos a tener una cierta quizás cantidad, ¿no? Vamos a ir expresando de manera general. Acá tenemos otra magnitud B, acá tenemos C, y en este caso es X el que nos va a ir pidiendo. No necesariamente quizás vamos a encontrar el valor de X ahí, puede estar también acá. Puede estar en la primera magnitud. Nos está diciendo, si es, no, en este caso, esto quiere decir, si una de ellas aumenta o disminuye, la otra también debe aumentar. En otras palabras, nos está diciendo, si una magnitud está aumentando, la otra magnitud también debe de aumentar. Si otra magnitud disminuye, la otra también debe disminuir. ¿Y cómo vamos a desarrollar una multiplicación en aspa? ¿Quiénes se va a multiplicar? A por X va a ser igual a ¿quién? A C por B. De esa manera vamos a ir desarrollando en este caso esas dos, o sea, magnitudes que nos van a ir indicando, ¿no? Si una aumenta, el otro aumenta. Si otra disminuye, el otro disminuye. Y desarrollamos una multiplicación en aspa. Y eso se llama la regla de 3 simple directa. Para poder entender, ¿no?, lo que nos está diciendo, vamos a ir viendo a través del ejemplo. Nos dice lo siguiente. Si 12 obreros hacen 200 metros de una zanja, la pregunta dice, ¿cuántos metros harán 15 obreros? Veamos, ¿no?, en la resolución. Tenemos, o sea, el número de obreros, es la primera magnitud, y la otra magnitud es metros de zanja.
Nos está diciendo que 12 obreros, ahí tenemos 12 obreros, hacen 200 metros de una zanja. Ahí están 200 metros de zanja. Y la pregunta nos dice, ¿cuántos metros harán 15 obreros? O sea, no sabemos los 15 obreros cuántos metros harán, o sea, metros de zanja harán, no sabemos. Por eso se ha considerado X, puede ser A, B, C, cualquier letra del abecedario, no necesariamente tiene que ser X, hay que tener en cuenta, jóvenes y señoritas, puede estar cualquier variable. Me refiero a cualquier letra del abecedario. En este caso estamos observando, en el anterior teníamos, o sea, 12 obreros y luego pues estamos observando que hay 15 obreros. ¿Qué está sucediendo? Se está aumentando. Si en este caso han tenido 200, se han realizado 200 metros de zanja, va a tener que aumentar también. ¿Por qué? Es que está aumentando la cantidad de obreros. Si la cantidad de obreros aumenta, la cantidad de metros de zanja también va a tener que aumentar. Por eso acá tenemos, si uno aumenta, el otro aumenta. Y esto pues es la regla de 3 simple directa. ¿Cómo desarrollamos una multiplicación en aspa? Entonces vamos a multiplicar 12 por X, va a ser igual a 15 por 200. Baja el 12X, va a ser igual a 15 por 200 sale 3000. Luego, ¿qué va a realizar? Este 12 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería X es igual a 3000 entre 12. ¿Y eso cuánto sale? X es igual a 250 metros. Si ustedes se dan cuenta, en el anterior teníamos 200 metros y acá tenemos 250 metros. ¿Qué ha sucedido? Ha tenido que aumentar. Entonces está cumpliendo, ¿no? Según, en este caso, hemos podido desarrollar en la regla de 3 simple directa. Porque uno de ellos aumentó, el otro también está aumentando. No sé si tienen dudas, jóvenes y señoritas, con la solución de este ejemplo que estamos realizando. Mis no me Profesora, entendí. ¿me puede, ¿Me puede disculpe, repetir? profesora, ¿podría volver a repetir, por favor, el resultado, que hay un poquito que no entendí? Ya, muy bien. O sea, lo principal, voy a retroceder, que ustedes tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, en sí les decía magnitudes, ¿no? Se llaman magnitudes, pero esas magnitudes ustedes tienen que ir considerando a las palabras que se van repitiendo. Por ejemplo, acá tenemos obreros, acá también nos habla de obreros, luego acá, bueno, acá metros, y nos dice cuántos metros. Entonces, según esas palabras que se van repitiendo, ustedes tienen que ir considerando, ¿no? Las magnitudes. La primera magnitud sería el número de obreros y la otra magnitud sería metros. Tan solo pueden poner metros también, o pueden ser metros de una zanja, de zanja nada más. Luego, ¿qué hacen? Vuelven a leer nuevamente el ejemplo, ¿no? Donde les dice, pues, 12 obreros, por eso se ha puesto 12 obreros, y luego, ¿qué se va a realizar? 200 metros de zanja. Ahora, ¿de dónde saco otro más dato? De la pregunta, donde nos indica cuántos metros y nos habla de 15 obreros. Allí 15 obreros y cuántos metros no lo sabemos, se ha puesto X. Estamos observando, si en el anterior tuve 12 obreros y en acá ya estoy teniendo 15 obreros, ¿qué está sucediendo? Está aumentando la cantidad de obreros. Si tenemos, o sea, que están realizando las zanjas, porque en realidad se está realizando, estos obreros están realizando zanjas, si está aumentando la cantidad de obreros, pues se va a tener que aumentar también la cantidad de zanjas, ¿no? Por eso, por esa condición es lo que vamos analizando y vamos considerando que si el número de obreros está aumentando, las zanjas también van a tener que estar aumentando. Y la fórmula para poder desarrollar, en este caso,
La regla de 3 simple directa nos dice que debemos de desarrollar una multiplicación en aspa. ¿Quién es? El 12x se va a tener que multiplicar y luego lo voy a igualar ¿con quién? Con 15 por 200. Y eso es lo que se ha realizado. 12 por x es igual a 15 por 200. Esto de acá, por ejemplo, ya está planteado. De ahí para adelante ya ustedes tienen que saber de qué manera se va a tener que desarrollar. En este caso, pues, si ustedes ven la variable, quiere decir es una ecuación. Y para una ecuación tienen que tener en cuenta qué pasos se tiene que seguir para poder encontrar cuánto vale. En este caso, como estamos hablando de la variable x, tienen que encontrar cuánto vale x. En primer lugar, lo que he realizado es reducir ¿quién? La multiplicación de 15 por 200. O sea, me refiero después del igual, que es 15 por 200. El 2x baja, no estoy realizando, no estoy resolviendo todavía, sigue bajando, tal como está, luego viene igual, y lo que desarrolla es 15 por 200, que sale 3000. Y lo que se busca es que la variable debe de estar solo, pero yo estoy observando que acá tiene delante el número 12. ¿Qué hacemos? Vamos a llevar al otro lado a dividir, que sería 3000 entre 12. Y esa operación, dividiendo, tenemos que x es igual a 250. ¿Por qué he puesto metros? Es que nos está hablando de metros. Metros de zanja. Por eso ahí estoy indicando que x es igual a 250 metros. Y les indicaba, para que ustedes se den cuenta, a ver si es cierto, está aumentando o está disminuyéndose, ¿no? En este caso teníamos en el anterior 200, ahora hemos encontrado 250. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. Y sí está cumpliendo, ¿no? Con la operación que se ha realizado. Si uno aumenta, el otro también aumenta, y eso se llama una regla de 3 simple directa. Si el otro está disminuyendo, el otro también tiene que disminuir para poder desarrollar con lo que nos indica la definición, en este caso de la regla de 3 simple directa. No sé si sigue teniendo dudas, alguna pregunta, no antes de ir pasando, porque recién estamos viendo la parte teórica, yo no estoy desarrollando todavía ninguno de los ejercicios, ¿no? Es para que ustedes comprendan y tengan en cuenta de qué manera pues se va a ir desarrollando, en este caso, la definición de la regla de 3 simple directa. Todo claro, Miss. Entendido, Miss. Ya, muy bien, entonces vamos continuando. Recién hemos visto, ¿no? Uno de los tipos, que era en este caso la regla de 3 simple directa. Ahora vamos a ver la regla de 3 simple inversa. Se usa cuando las dos magnitudes son inversamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta, el otro va a tener que disminuir. O sea, lo contrario. Por algo se llama inversa. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si el otro está disminuyendo, el otro va a tener que aumentar. Por eso acá nos dice lo siguiente. Si una de ellas aumenta o disminuye, la otra debe de disminuir o aumentar proporcionalmente. Quiere decir, ¿no? Lo que les explicaba, si uno de ellos aumenta, el otro tiene que disminuir. Si el otro disminuye, en este caso está disminuyendo, el otro va a tener que aumentar. Acá ya va a ser lo contrario, ya no van a ser iguales, por eso se llama inversa. Igual tenemos la magnitud 1, magnitud 2. También se va trabajando con dos magnitudes. Puede ser número de obreros, quizás el metro de zanja, o cualquier obra que se va a ir realizando. ¿Ay? Que esas son las dos magnitudes. Ahí tenemos la magnitud A, la magnitud B, en este caso la magnitud C, y acá va a estar la variable o donde nos va a ir pidiendo. O puede estar acá también, no hay ningún problema. ¿Cómo vamos a desarrollar? De manera directa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que multiplicar A por B y C por X. ¿Qué nos dice? Pues si uno de ellos aumenta, el otro disminuye. Si el otro disminuye, el otro va a tener que aumentar.
Entonces, ¿cómo desarrollamos? Por la multiplicación de manera directa. A por B va a ser igual a ¿quién? A C por X. Esto de lo que les voy mostrando es de manera general. Tanto la A, la B y la C pueden tomar cualquier valor. Igual manera, la magnitud 1, magnitud 2, cualquier es. En este caso ya depende de cómo nos indique nuestro ejercicio o el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Nos dice, si 12 obreros hacen una obra en 20 días, ¿en cuántos días le harán 15 obreros? Veamos en la resolución. Ustedes, en primer lugar, para que puedan poner esas dos magnitudes, tienen que observar. Les habla de quiénes, de obreros, acá también les habla de obreros. O sea, como se repiten, antes pueden decir número de obreros o tan solo ir considerando obreros. Y además nos dice, hacen una obra en 20 días. Nos habla de días. Y acá también, ¿cuántos días nos está diciendo? Entonces, por lo tanto, ahí tenemos los obreros y ahí están los días. Después de haber ubicado esas magnitudes, nuevamente ustedes tienen que ir leyendo el ejemplo, donde les dice que 12 obreros, primero 12 obreros, hacen una obra en 20 días, ahí están 20 días. Otro, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que nos dice en la pregunta. 15 obreros. No sabemos cuántos días van a hacer dicha obra. ¿Por qué lo digo obra? Es que acá nos habla. Nos dice que están realizando una obra. Dicho eso, lo único que nos queda es decir lo siguiente. Acá estamos observando. La cantidad de obreros está aumentando. Si observamos, de acá de 12 está pasando a 15, o sea, se está aumentando. Si están aumentando la cantidad de obreros, ¿no? Para que realicen una obra, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a tener que disminuir la cantidad de días. Si hay más obreros, van a realizar en menos días una obra. De esa manera ustedes tienen que ir analizando. ¿Para qué? Para que puedan tener en cuenta si es una regla de 3 simple directa o es una regla de 3 simple inversa. Cuando es directa, ambos tienen que aumentar y aumentar. O puede ser disminuir o disminuir. Pero si es inversa, uno de ellos va a aumentar y el otro va a disminuir. O si no, va a disminuir y el otro va a aumentar. A eso se llama una regla de 3 simple inversa. En este caso, el ejemplo pues es una regla de 3 simple inversa, ¿no? Estamos observando si la cantidad de obreros está aumentando, el número de días va a tener que disminuir. Van a tener que realizar en menos días. Entonces, ¿qué hacemos? Una multiplicación de manera directa. ¿Quién es? El 12 por 20 se va a multiplicar, es igual a ¿quién? A 15 por X. Ya lo he planteado, mi ecuación, lo único que me queda es desarrollar. En primer lugar, multiplicamos, en este caso 12 por 20 que sale 240. Este 15X baja. ¿Qué hago luego? El número 15 que tenemos va a pasar a dividir, que sería X es igual a 240 entre 15. Por lo tanto, estamos obteniendo que X es igual a 16 días. Y eso sería la respuesta. Y también coincide, ¿no? Si 12 obreros están haciendo 20 días, ahora 15 obreros van a hacer en 16 días. ¿Qué está sucediendo? Está disminuyendo la cantidad de días para que realicen una obra. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Todo claro, Miss. Me hizo una pregunta, 240 entre 15 se divide. Así es. Ya, gracias, Miss, eso no tenía duda. Tienen que ir dividiendo. No sé si siguen teniendo alguna duda, alguna pregunta. No, profe, todo claro. Ya, vamos a ir continuando. Listo, una pregunta. Sí, le escucho.
¿Por qué sale 16 días? Porque lo está dividiendo. Se está dividiendo 240 entre 15. Mm, veamos. Ya se está realizando la división de, en este caso, de 240 entre 15. Por eso está saliendo el resultado 16. Entonces, Miss, en este caso está son 10 lo que van a aumentar, ¿no? Está disminuyendo la cantidad de días. Ah, ya. Es que acá tenemos, en el anterior tenemos 20 días. Y acá este valor de X nos está saliendo igual a ¿cuánto? A 16 días. ¿Qué está sucediendo? Y de 20, ¿qué está sucediendo? Se está disminuyendo. Por eso acá, esta es la condición que nos indica, ¿no? Que está disminuyendo y sí está cumpliendo de acuerdo a la condición que he realizado, porque esta condición de lo que está en círculo yo le he indicado antes de desarrollar todo ello. Ya, Miss, gracias. Ya comprendí. Ya de esa manera, o sea, ustedes tienen que ir analizando. En este caso hemos visto ya las dos, o sea, en clases o tipos de ¿qué? De regla de 3 simple, del cual hemos ido viendo que era directa y el otro que era inversa. En la directa, en ambos tiene que aumentar. O sea, ustedes tienen que ir analizando. Si acá aumenta, el otro también aumenta, si es de manera directa. Y si otro disminuye, el otro también va a disminuir. Me refiero a esas magnitudes. Y cuando es inversa, lo que está sucediendo es lo siguiente. Si uno de ellos está aumentando, el otro va a disminuir y si lo cumple. O si acá estoy disminuyendo, acá debe de aumentar. ¿Para qué realizo eso, jóvenes y señoritas? Para poder saber de qué manera voy a desarrollar. Voy a desarrollar, en este caso, multiplicando de manera directa o voy a desarrollar multiplicando en forma de aspa. Para eso es lo que ustedes tienen que ir analizando. Porque si vamos a ir viendo los ejercicios, en este caso, no vamos a saber, pues, ¿no? Si es directa o es inversa, que ahorita lo vamos a ir viendo, la otra que es otro tipo, que es compuesta. Entonces, para ello, ustedes tienen que conocer de qué manera o cuál de ellos yo voy a tener que desarrollar. Bueno, en este caso, es más sencillo, quizás más fácil de desarrollar porque estamos viendo la teoría y el ejemplo. Teoría y ejemplo. Entonces sabemos si es directa o si es inversa. Pero ¿qué pasaría si vemos ya ejercicios? Entonces para ello ustedes tienen que ir analizando. Por eso es lo que siempre, en primer lugar, se ve la parte teórica. Si nosotros logramos comprender la parte teórica, ya en la solución de los ejercicios se nos va a hacer más fácil y saber, esta es la regla de 3 simple, quizás me van a decir, es la regla de 3 simple inversa. O es la regla de 3 simple directa, o quizás es la regla compuesta. Entonces, para ello ustedes tienen que conocer la parte teórica. Ahora, el otro, vamos a ver la regla de 3 compuesta. O sea, al inicio teníamos la regla de 3, del cual se partía en simples y era compuestas. En las simples se va subdividiendo en directa y lo que es inversa. Ahora, en la regla de 3 compuesta es el único. Lo que quiere decir es que acá ya va a tener que aparecer más magnitudes. Cuando es tan solo simple, vamos a tener 2 magnitudes. Esa es la única diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta. Por eso acá la regla de 3 simple compuesto nos dice que se utiliza cuando en el problema participan más de 2 magnitudes. En los métodos de resolución, o sea, para su mejor comprensión, vamos a ejemplificar, nos dice, ¿no? En este caso, vamos a ver por el método de los signos. Se debe tener cuidado en reconocer todas las magnitudes. Luego se selecciona la magnitud que contiene a la incógnita. Luego, ¿qué se hace? Se compara cada una de las restantes con la incógnita para saber si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales con ella. Finalmente es igual a la incógnita el valor que se encuentra en la parte superior a ella multiplicando las restantes en forma de fracción.
teniendo en cuenta que si son directamente proporcionales, sus valores se invierten y si son inversamente proporcionales, los valores se deben mantener. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Para tener en cuenta de qué manera pues se va desarrollando esa la regla de 3, en este caso compuesta. Y nos habla también, estamos viendo pues por el método de los signos, si es directamente proporcional o es inversamente proporcional. Nos habla en el ejemplo, nos dice lo siguiente, que 8 hombres hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. ¿Cuántos hombres harán el doble de casa de la mitad del tiempo anterior trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior? Nos habla de hombres, por eso se está poniendo, ¿no? A continuación, o sea, nos está hablando de hombres. ¿Qué más nos habla? Nos habla de casas. ¿Qué más nos habla? De años. Por acá también tenemos, nos habla de hombres. Por acá también de casas. Mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias. Nos habla de 6 horas diarias. Acá también nos habla de horas diarias. O sea, ¿para qué estoy subrayando? Para poder sacar esas magnitudes. ¿Qué más nos habla? Con una dureza, nos habla de dureza también. ¿Algo más? No hay más, ¿no? Por eso ahí se ha puesto primero hombres, luego casas, horas diarias, años y dureza. Nos indica, ¿no? Para poder ir ubicando, nos dice que 8 hombres, ahí están los 8 hombres. Ahí está 8 hombres, nos habla de 8 casas, ahí está. Horas diarias, nos dice 3 horas diarias, acá están las 3 horas diarias. ¿Qué más? 8 años, ahí está 8 años. Ahora en la pregunta, ¿cuántos hombres, dice, harán? No sabemos cuántos hombres, por eso se ha puesto X, harán el doble de casas. Si en el anterior teníamos 8, su doble, 8 por 2 sería 16. En la mitad del tiempo anterior, si en el años tenemos que es 8, su la mitad sería 4. Trabajando 6 horas diarias, ahí está las 6 horas diarias. De un terreno que ofrece una doble dureza. Si acá la dureza es doble, ¿no? Con respecto al anterior, en el anterior pues su doble, suponiendo la dureza es 1 y su doble sería 2. 2 por 1 nos saldría 2. Y por eso así se va completando. Ahora, cuando hablamos directamente proporcional, quiere decir, ¿no? En este caso, ustedes observen de lo que es de las casas, el anterior era 8 y el otro es 16. ¿Qué se ha hecho? Se ha tenido que multiplicar, ¿no? Para ello se hace la operación de la división. Ahora, cuando es inversamente proporcional, se va a realizar, en este caso, la división. Cuando es directa, multiplicación. Cuando es inversa, división. Desarrollando, tenemos así que X es igual a 8 entre 16 entre 8 por 3 por 6 por ¿quién? En este caso 8 sobre 4 y multiplicar 2 por 1. Entonces, operando, o sea, desarrollando todo ello, nos está saliendo 32. ¿De qué manera? Sacamos su mitad, dirá, disculpen, su octava, 8 entre 8, 1. Acá sería 1, 1. ¿Qué más? Este 3 con este 2, ustedes multipliquen, les sale 6. Y 6 entre este 6 les va a salir 1. ¿Qué más? Cuarta de 16 sería 4. Cuarta, en este caso de 4 sería 1. 4 entre 4, 1. ¿Algo más? Nada más. Tendríamos X es igual. Tenemos acá 8. 4 entre 1, 4. Pero no olvidarnos que está la multiplicación. Y lo demás es 1. Entonces sigue siendo 8 por 4. Y 8 por 4 nos está saliendo 32. Y eso sería la respuesta. De esa forma se realiza cuando nos habla del método de los signos.
Pero yo les recomiendo que ustedes se aprendan por el método de las rayas. O sea, las magnitudes. Ese mismo ejemplo lo voy a desarrollar por el método de las rayas, ¿sí? Y en el ejemplo anterior nos ha salido 32. Ahora, por este método también nos debe de salir 32. Es el método de las rayas, ¿no? Las magnitudes parcialmente, no diría las magnitudes participantes, o sea, se colocan según el siguiente orden. Y este es el orden que ustedes tienen que ir colocando. El que produce va primero. ¿Quiénes son? Pues hombres, máquinas, animales. Ahora, el que ayuda son el rendimiento, eficiencia, habilidad. El tiempo son años, meses, días. Hasta incluso nos puede hablar horas, minutos, quizás segundos, que no está incluido acá en el tiempo, pero hay que tener en cuenta que acá el tiempo también nos va a hablar de los meses, disculpen, de las horas, de los minutos y de los segundos en el tiempo. Ahora, de la obra es el trabajo que se está realizando. Y por último, lo que se va en contra, o sea, la dificultad, la resistencia, la dureza. Para que ustedes se recuerden de manera más fácil sería pues PAT y al otro lado es OCO. Todo lo que está en la parte de este lado superior se van a tener que multiplicar, luego va a bajar y se va a tener que multiplicar con la parte inferior. Y el otro sería que ello todo de parte inferior se va a tener que multiplicar y va a cruzar y va a pasar a multiplicar con la parte superior. Como bien saben ustedes, o sea, tiene que haber dos datos, pues en cada una de las magnitudes. Por eso es lo que se va a realizar de esa forma, ¿no? Y nunca olvidarnos ese orden que tienen que ir realizando. Les dije que ese mismo ejemplo se iba a desarrollar por el método de las rayas. Tenemos hombres, ¿no? Son 8 hombres, horas diarias son 3, en los años son 8, en las casas son 8, en la dureza es 1. Ahora acá tenemos que es X. En las horas diarias, en este caso es su doble, que sería 3 por 2 sería 6. Ahora en los años sería la mitad, que es 4. En las casas sería su doble, 8 por 2, 16. Y en este caso de la dureza, su doble también, de 1 por 2, que sale 2. ¿Cómo van a desarrollar? El 8 se va a multiplicar por este 3, por este 8, luego se va a multiplicar por 16 y por 2. Ahí está, 8 por 3, por 8, por 16, por 2. ¿Igual a quién? A X por 6, por 4, luego se multiplica por este 8 y luego por 1. Ahí está. Miren, ¿se dan cuenta? Sí sale 32, pero ustedes dirán, ¿pero cómo? Voy a ir simplificando. Siempre hay que acostumbrarnos a tratar de simplificar quiénes. Por ejemplo, este 8 con este 8. ¿Por qué lo simplifico? Como en ambos lados se están multiplicando, yo los puedo simplificar. Pero si estarían sumando, restando, yo no puedo realizar esa operación de la simplificación. Tan solo se puede simplificar cuando se está multiplicando. ¿Quién más? Este 3 se multiplica con el 2, sería 6. Y 6, entre este 6, nos va a salir 1. Luego que saco su cuarta de 8, sería 2. Y su cuarta de este 4 sería 1. X multiplicado por 1, acá nos va a salir X. Y en este lado nos está quedando el número 2 multiplicado por 16. ¿Y eso cuánto es? 32. Por eso acá X es igual a 32. El método de las rayas es más práctico, más fácil, donde ustedes se pueden ir recordar para la solución. Posiblemente en el otro método de los signos se puedan ir olvidando, ¿no?
de ir indicando, quizás de directamente proporcional e inversamente proporcional, mejor, más fácil, practicar por el método de las rayas. ¿Y cuál ustedes tienen que recordarse? Es esto. Este esquema que se les ha mostrado, ¿no? Donde dice PAT por OCO. La PAT pueden ser hombres, máquinas, animales, ¿no? La P, el que produce. La A, el que ayuda, rendimientos, eficiencia, habilidad. Y en el tiempo, años, meses, días, yo les dije que también puede estar en horas, horas diarias, como se ha ido utilizando también. Ahora la obra, el que se está realizando, ¿no? El trabajo que se va realizando. Y finalmente, el que va en contra puede ser la dificultad, la resistencia y la dureza. Y es lo que se ha ido en ese orden. Ahora sí vamos a ver los ejercicios de aplicación. 1. 6 máquinas confeccionan 6 chompas en 6 minutos. ¿Cuántas chompas confeccionarán 40 máquinas en 18 minutos? Veamos en la resolución. Lo que se va a utilizar es ese esquema. Dirán, ¿pero por qué se va a tener que utilizar? Es que nos habla de máquinas, nos habla de chompas y nos habla de minutos. O sea, son 3 magnitudes. Y esto de acá, este ejemplo es la regla de 3 compuesta. Si hubiera así la regla de 3 simple, hemos utilizado, o sea, las 2 magnitudes, ¿no? Para lo cual en este ejercicio, el primer ejercicio, estamos observando que se tiene 3 magnitudes. ¿Quiénes son? Máquinas. Y vamos a tener que ordenar de acuerdo, en este caso, de acuerdo a este esquema, tenemos que ir ordenando. Primero nos dice, ve acá tenemos que es máquinas. El tiempo, ¿no? Bueno, acá no hay, en el tiempo no nos indica, pero yo les dije que debe de estar el tiempo, minutos. Y ahora, ¿qué más? Chompas. Chompas es la obra que se está realizando. Por eso al último se va a ir considerando. No es que primero voy a poner máquinas, luego pongo chompas y luego pongo minutos. No. Ustedes tienen que tener en cuenta esta condición que se les ha indicado, ¿no? En la parte de la definición. Ya no vayan a poner de acuerdo a cómo les está diciendo el ejercicio. Tienen que poner de acuerdo a lo que dice el método de las rayas. Primero máquinas, luego minutos, luego chompas. ¿Para qué separamos de esa forma? Pues para poder desarrollar, dar los valores, ¿no? Según cada uno de ellos. Vamos a venir hasta ahí, luego vamos a tomar, así va a bajar, luego va a multiplicarse con ese valor. Luego, ¿qué vamos a hacer? Que toda esta parte vamos a multiplicar, luego va a tener que subir y con esto se va a multiplicar. Por eso se llama el método de las rayas. Vamos completando. Primero nos dice 6 máquinas. ¿Cuántos minutos? Son 6 minutos. Acá está, nos dice 6 minutos, 6 chompas. En sí todos son 6. 6 máquinas, 6 minutos, 6 chompas. Ahora en la pregunta dice, ¿cuántas chompas? Bueno, ahí va a estar la variable X. Confeccionarán 40 máquinas. Ahí tenemos 40 máquinas. ¿En cuántos minutos? 18 minutos. No sabemos cuántas chompas. Se ha puesto X. ¿Qué hago luego? El método de las rayas. Multiplico 6 por 6, luego por X. ¿Igual a cuánto? 40 por 18 por 6. ¿Qué hago luego? Voy a sacar sexta con esta sexta. Si desean, pueden ir multiplicando y luego, ¿no? En este caso, al final pueden ir dividiendo. Pero yo lo más práctico que realizo es la simplificación, ¿no? Por eso acá 6 con este 6. ¿Por qué se simplifican? Si este 6 yo lo llevo al otro lado, se va a dividir, pues 6 entre 6 es 1. Entonces, para no estar realizando esa operación, lo único que hacen es simplificar. ¿Qué más? Ese 6, ¿con quién? Con 18. 18 entre 6 nos va a salir 3. ¿Algo más? Nada más. Bajamos, el X va a ser igual a ¿quién? 40 multiplicado por 3. ¿Cuánto es eso? X es igual a 120 chompas.
Ustedes dirán, pero ¿por qué sale una mayor cantidad? Es que si tenemos 40 máquinas, ¿no? Dice, están haciendo en 18 minutos. ¿Cuántas chompas van a hacer? 120 chompas. Porque tienen una mayor cantidad de máquinas. Por eso es lo que está saliendo también mayor cantidad de chompas que se va a tener que realizar. No sé. Hice una consulta. Este 6, o sea, ¿de dónde salió del X? 6. No entendí eso. En realidad yo estoy sacando todo lo que está del dato. Acá nos dice 6 máquinas. ¿Qué más nos dice? 6 chompas. ¿Qué más nos dice? 6 minutos. Ahí están. Por eso va apareciendo 6, 6 y 6. Ahora el otro nos dice cuántas chompas confeccionarán. No sabemos cuántas chompas, por eso se ha puesto X. 40, acá está 40. ¿Qué cosas son? Máquinas, por eso se ha puesto acá 40 máquinas. ¿Qué más nos dice? En 18 minutos. Ahí está 18 minutos. ¿Qué más he hecho? He ido aplicando el método de las rayas, ¿no? Después de haber ido completando todo según lo que nos indica. He multiplicado este 6 con este 6, y luego ¿con quién? Con X. Ahí está 6 por X. Voy retrocediendo. Luego es igual a ¿quién? Este 40 se multiplica con el 18 y también con el 6. ¿Qué se hace luego? Simplifiquen, les decía. Como en ambos, yo tengo acá, por ejemplo, un 6 y acá también un 6. Y yo es como quien le voy a dividir, pues, ¿no? 6 entre 6, eso me sale 1. Entonces, para no estar ahí dividiendo, lo único que se hace es simplificar. O sea, ya se eliminan. Quiere decir que ya no lo voy a ver ese número, porque ya me está saliendo 1. Y 1 multiplicado por cualquier número sigue siendo lo mismo. Luego, ¿qué he hecho? Este 6 yo le saca, o sea, lo he dividido entre 6, que sale 1. ¿Y quién más? Este número 18 yo lo he dividido también entre 6. Por eso lo estoy poniendo del mismo color. ¿Por qué? Es que estoy indicando, si estoy dividiendo este 6 entre 6, sale 1. Entonces, este 18 también lo voy a dividir entre 6, que sale en este caso 3. Porque 3 por 6 nos sale 18. Luego, ¿qué he hecho? He bajado. Esta X baja, igual aquí en este 40 también baja. Acá ya nos va a quedar tan solo 3. Por eso multiplicando, 40 por 3 nos sale 120, donde X es igual a 120 chompas. Es una simplificación, quiere decir que ustedes tienen que ir dividiendo a ambos números por ese mismo número. ¿A quiénes me refiero? Lo que está resaltado en este caso de color rojo, diré lo que está en la línea de color rojo, a ambos yo lo dividí entre 6. Y lo que están de color verde, igual lo he dividido entre 6 también. No sé si sigue teniendo dudas. Ya entendí, Miss. Eso, la X sí me había confundido. No había puesto. Bien. Vamos continuando con otro ejercicio. 2, nos dice, Meteoro recorre en 24 segundos un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. ¿En cuántos segundos la recorrerá? Se aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. Ahí tenemos en la resolución, nos habla de segundos y nos habla de velocidad. En este caso vamos a tener tan solo 2 magnitudes. Para ello, ¿no? Vamos a completar debajo de segundos los 2 números y debajo de velocidad. En este caso depende, ¿no? También de dónde se encuentra la variable que vamos a tener que encontrar. ¿Para qué? Para poder saber o tener en cuenta si vamos a tener que aplicar la regla de 3 simple directa o puede ser la regla de 3 simple compuesta. Porque son 2, cuando tenemos 2 magnitudes se desarrolla cualquiera de ellos, ¿no? Puede ser directa o puede ser inversa. Nos habla de 24 segundos, dice, en un tramo de una carretera con una velocidad de, ¿cuánto dice? 120 metros por segundo.
Ahí está, 120 metros. Ahora en la pregunta dice, ¿en cuántos segundos? No lo sabemos, se pone acá X. La recorrerá si aumenta su velocidad en 40 metros. Cuando nos habla si aumenta, quiere decir, si la anterior teníamos 120 metros por segundo, estamos aumentando más 40, quiere decir que tienen que sumar 120 más 40, ¿cuánto va a salir? 160. Por eso acá está saliendo 160, jóvenes y señoritas. Vuelvo a repetir. Como nos indica acá la recorrerá, dice, si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. Como nos habla, si aumenta, quiere decir, de la velocidad anterior que teníamos de 120, está aumentando ¿cuánto? 40 metros por segundo. Entonces sumamos 120 más 40 nos sale 160 metros por segundo. Ya no vayan a decir, pero ¿de dónde ya salí? Les he explicado de dónde estoy obteniendo los 160 metros por segundo. Luego van a ir analizando. En este caso, como tenemos, o sea, los dos datos completos, acá tenemos 120 y 160, ¿qué está sucediendo? Está aumentando. Si su velocidad está aumentando, ¿qué pasará? En este caso, en los segundos. Va a tener que disminuir. Si uno tiene, ¿no? Si realizamos a mayor velocidad, vamos a tener que recorrer en menor segundo. Por eso acá se está disminuyendo. ¿Y qué en este caso, qué tipo de regla va a ser? Va a tener que ser la regla de 3 simple inversa. Inversa, porque uno está disminuyendo y el otro está aumentando. Es inversa. ¿Cómo desarrollamos? Una multiplicación de manera directa. El 24 se multiplica por 120 y el X se va a multiplicar por 160. Ahí está. Tenemos 24 por 120 es igual a X por 160. Ya tengo planteado. Si desean, ustedes multipliquen 24 por 120, les va a salir un valor y luego lo dividen entre 160 y les sale cuánto vale X. Pero yo lo que tomo la estrategia, ¿no? Como les decía en las soluciones anteriores, es que debemos de simplificar. Por ejemplo, de 120 podemos dividir entre 40. Cuando dividimos 120 entre 40 sale 3. Y 160 entre 40 nos va a salir 4, porque 4 por 40 nos sale 160 y 3 por 40 nos sale 120. ¿Qué más? Nos va quedando así, 24 por 3 igual a ¿quién? A X por 4. Puedo seguir yo simplificando. ¿Quién? 24 entre 4 sale 6 y 4 entre 4 sale 1. Por lo tanto, nos va quedando así. 6 por 3 es igual a X. ¿Por qué? Porque X por 1 es X. ¿Y cuánto es 6 por 3? Eso nos sale 18. X es igual a 18 segundos. Y sí está cumpliendo, mira. Acá hemos dicho que disminuye. Si acá era 24, acá nos ha salido 18. ¿Está disminuyendo o no está disminuyendo? Sí está disminuyendo su velocidad. Dirá, disculpen, sus segundos. Disminuyó, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? De qué manera vamos a ir desarrollando. Ya un último ejercicio para poder ya ir terminando con la clase. 3, dice, si 10 sastres hacen 20 ternos en 12 días, ¿en cuántos días 6 sastres harán 15 ternos? Veamos en la resolución. En este caso tenemos sastres, días y ternos. ¿Por qué lo pongo ternos al último? Es que es la obra que se está realizando. Y ellos, pues, los sastres son los obreros, ¿no? En este caso, los hombres que van a realizar. ¿Qué vamos a hacer? Completamos. Nos está diciendo que 10 sastres. ¿Cuántos días se realizan? 12 días. ¿Cuántos ternos? 20 ternos. Estoy sacando todos los datos del ejercicio. ¿Qué más dice? ¿En cuántos días
¿Cuántos días? No sabemos, X. 6 sastres, acá ponemos 6 sastres, harán 15 ternos. 15 ternos. ¿Qué vamos a hacer? En este caso se llama el método de las aspas, ¿no? Entonces acá multiplicamos de esta manera. Bien, Miss, ¿con en el quién otro van lado hay una puya que multiplicando? no deja escuchar. Ahora apagamos nuestros micrófonos. Multiplicamos, en este caso, 10 por 12 y por 15. ¿Igual a cuánto? Sería igual a quién? A 6 por X y finalmente por 20. ¿Qué puedo sacar en ellos? Hay que simplificar, les decía. Por ejemplo, acá este 10 yo puedo dividir entre 10, que sería 1. ¿Con quién divido? Con este número 20. 20 entre 10, 2. A ambos estoy dividiéndolo entre 10. 10 entre 10, 1 y 20 entre 10, 2. ¿Qué más? Puedo sacar sextas. 2 entre 6, 2. Y 6 entre 6, 1. En este lado me va quedando lo siguiente. 1 por 2 es 2. Por 15. Y acá me va a quedar 1 por 2. Acá es 2 multiplicado por X. Del cual, acá yo puedo simplificar, ¿quién todavía? 2 entre este 2. Me va a salir 1. Por lo tanto, me va a quedar acá 15. Y como la variable X acá sería 15 días. Este es igual a X. Por lo tanto, eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes y señoritas. Miss, disculpe, lo que veo hay diferentes maneras de resolver lo que es este ejercicio, ¿no? Sí, sí, o sea, este ejercicio ustedes pueden desarrollar de diversa manera. Lo importante es que ustedes, en este caso quizás hay algunos, lo van a multiplicar todo ello. Y luego, ¿qué van a hacer? Este número que han multiplicado con este número lo van a ir pasar al otro lado a dividir. O sea, hay diversas maneras. Al final les va a tener que salir 15 días. Y como yo les vuelvo a recomendar e indicar es que ustedes simplifiquen. ¿Por qué? Es que les va a salir un número elevado y van a perder, o sea, mayor tiempo en estar dividiendo o estar multiplicando. Entonces, para que eviten eso, traten de ir simplificando. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí quizás no tuvieran cualquier duda, van consultando. Hasta luego, jóvenes. Gracias, Vamos cuídense. a ver la siguiente semana. Hasta luego, Adiós, Miss. Miss, hasta luego. Hasta luego.